Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la Metal Bone Control 3.3. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra en cualquier compra. Pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo convencional, de la de toda la vida, un puño que es un poquito más corto que un tamaño estándar, este está en torno a los 11 centímetros, con un tapón octogonal de color negro que nos indica que tenemos la goma Soft Performance, la goma blanda de Adidas. Para la zona del corazón contaremos con el Octogonal Structure para aportar algo más de rigidez a la pala y también estará en la cabeza con esta joroba. Y también tenemos aquí la tecnología del Weight Balance con estos tornillos que nos van a permitir modificar el peso y el balance de la pala. Los tornillos plateados tienen un peso de 2,5 gramos y los tornillos rojos tienen un peso de 1 gramo, por lo que vamos a poder modificar en total 12 gramos el peso de la pala y ahora veremos cómo afecta esto también al balance. En las caras contamos con la misma configuración que la Metal Bone normal, con carbono aluminizado 2:1 acompañado de la goma EVA Soft Performance. En conjunto esto nos va a aportar una dureza media para esta versión. Este año se ha cambiado el rugoso y ahora tenemos un rugoso de tipo 3D que llega hasta el final de la cara de la pala. En cuanto al peso, esta pala va desde 345 hasta 360 gramos sin contar el peso de los tornillos, por lo que vamos a tener que sumarle luego los 12 gramos. Esta que tenemos aquí tiene un peso de 360 gramos sin los tornillos y de 372 con ellos puestos. Y luego en cuanto al balance de la pala, con todos los tornillos puestos el balance es un poquito más bajo, está en torno a los 25,7 centímetros y si le quitamos todos los tornillos está en torno a los 26,1 centímetros. A mí, como personalmente me ha gustado un poquito más la pala, sería sin los tornillos, que es como sientes la pala algo más manejable debido también a su peso más bajo. Y otra configuración que también me ha gustado para la pala es dejando únicamente los tornillos plateados de arriba del todo, ya que así con la mano no dominante no los toco y no se me hace nada incómodo. El balance de esa forma se me ha quedado sobre los 25,9 centímetros y el peso de 365 gramos. Así que una vez visto esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido jugando con ella en pista. Pasando primero con las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa. Lo primero en el apartado de manejabilidad, decir que es una pala que he sentido bien en general. No me ha parecido una pala que se maneje mal en ninguna situación. Sí que es verdad que me parece que se maneja mejor sin los tornillos. Al final, con ese peso más bajo, la pala se vuelve algo más ágil, aunque el balance suba ligeramente. Pero diría que el manejo de la pala es estándar, como digo, mejora un poquito sin los tornillos. En cuanto al tema del punto dulce, para mí no es una pala que tenga el punto dulce muy grande, aunque sea de dureza media, como mucho yo lo pondría de tamaño estándar. En comparación con la Metal Bone 3.3 normal, para mí esta tiene el punto dulce un poquito más centrado en la cara de la pala, sin llegar a estar en ese centro como en otras palas de control. Entonces es una pala que nos va a exigir golpear bien con esa zona de punto dulce para tener buenas sensaciones, ya que he notado que cuando le golpeas un poquito fuera, la pala transmite algo de vibración y vamos a notar bastante diferencia entre esa zona central y esa zona un poquito más hacia el marco de la pala. Y luego las sensaciones que he tenido a una velocidad media-baja es que es una pala que me transmite buena salida de bola. Siento que al final con poquito esfuerzo, sin acompañar demasiado, ya pasamos la bola al otro lado. También me ha gustado cómo se comporta a la hora de jugar alguna chiquita. Es una pala que no me requiere de hacer mucho esfuerzo, con poquito que acompañemos ya la bola sale bastante bien. Así que en ese sentido no me ha parecido una pala tampoco muy exigente desde el fondo de pista a esta velocidad media-baja. Y luego en ese ritmo más rápido para mí hay dos factores, uno que es un poquito mejor y otro que es algo peor. Si lo comparamos directamente con la Metal Bone 3.3 vamos a notar que en el ritmo rápido para mí esta absorbe un poquito más el golpe, nos va a costar más conseguir esa velocidad de bola y nos va a obligar a jugar más fuerte. Pero por otra parte, el que ese rebote sea algo menor para mí también nos da esa sensación de mejor control en el ritmo rápido, notas que se descontrola bastante menos. Entonces en ese aspecto perdemos un poquito en el juego ofensivo, pero para mí ganamos en control en general en el ritmo rápido. Os dejo con un vídeo del fondo de pista para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de víbora y bandeja.
Llegamos a la zona de víbora y bandeja, una pala que nos va a permitir acelerar bien por arriba, sobre todo para mí nos permite acelerar un poquito más si quitamos los tornillos, ya que la pala se siente más manejable y hacemos el gesto algo más rápido, también el balance sube ligeramente. Algo que quizás no me ha convencido tanto como con otras palas ha sido el tema del puño. Al final tener este puño más corto no nos permite hacer tanto efecto palanca como con otras palas, y también decir que este tapón se me ha clavado un poquito más en la palma de la mano que otras cuando empuñamos bien abajo, me ha parecido un pelín más incómodo. En cuanto al tema del punto dulce, como he dicho antes, al final yo creo que es una pala que te exige golpear bien con esa zona de punto dulce para tener buenas sensaciones. La bola, si la golpeas con esa zona, sale bastante bien. Y luego a un ritmo medio bajo siento que es una pala que sin alargar demasiado, aplicando poca fuerza, ya la bola sale rápida, sale profunda. Así que en ese sentido no es una pala que vayamos a notar muy exigente. Además, con este tacto seco que tiene, el control que nos da es bastante bueno en general. Dirigimos muy bien la bola donde queremos. Y luego en ese ritmo más rápido he notado que es una pala que cuando le golpeas bien con esa zona de punto dulce, la bola corre, por lo que nos va a permitir ser ofensivos aquí en esta zona de pista. Cuando aplastamos algo más la cara de la pala y jugamos algún golpe más plano, como he dicho antes, absorbe un poquito más el golpe que la Metal Bond y la bola sale algo más lenta. Cuando la he utilizado con tornillos en esta zona de víbora y bandeja, he notado que la pala era algo más pesada, la movía algo más lenta. El control que tenía era bueno, pero sí que es verdad que no aceleraba tanto. Y cuando le he quitado los tornillos, al final he notado que la pala era bastante más manejable, me permitía acelerar mucho más por arriba. El tener el balance un poquito más alto sin los tornillos también te va a ayudar a que tires bien el gesto hacia abajo y la bola te flote un poquito menos. Así que para mí las sensaciones se han notado mejor sin los tornillos aquí en esta zona de víbora y bandeja. Os dejo con un vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de volea. Pasamos a la zona de volea, quizás aquí sea uno de los sitios donde mejor vamos a notar la pala de primeras. Tanto con tornillos como sin tornillos me ha parecido una pala que se maneja bien aquí en la zona de volea, no me ha parecido una pala complicada a la hora de moverla rápido en los choques de voleas, cambios de dirección. Muy poquitas veces te dejas la punta atrás y esto hace que la bola te flote algo más. Así que en ese sentido me ha parecido una pala que se comporta bien, decente, tanto con tornillos como sin tornillos. En cuanto al punto dulce, aquí en la zona de volea es un poquito más complicado golpearle fuera de esa zona de punto dulce, pero sí que tengo que decir que en alguna bola, como por ejemplo algún bloqueo, cuando me juegan alguna bajada de pared, cuando únicamente pongo la pala y golpeo fuera de esa zona de punto dulce, sí que he notado más la vibración que en otras zonas de pista. Ahí he notado que la pala sale bastante menos y alguna bola se me ha quedado más corta de lo que yo quería. Cuando golpeas con esa zona de punto dulce, la verdad es que se siente bastante bien, con poquito que hagamos la bola ya sale profunda, dirigimos muy bien la bola donde queremos, el control que tiene la pala me parece bueno en general. Y luego en ese ritmo rápido, para mí es una pala que se comporta también bien aquí en la zona de volea, nos va a permitir ser ofensivos. Donde sufrimos un poquito más serían en esos chancletazos, en algún golpe más plano, donde quizás ahí sí que notas que la pala se queda un poco más corta que la Metal Bond normal. Pero cuando jugamos alguna volea con algo más de peso, esa volea cortada para mí se comporta muy bien. Noto que la pala transmite muy bien los efectos a la bola y me he sentido cómodo en ese aspecto. Así que en general aquí en la zona de volea quizás sea uno de los sitios donde mejor he notado la pala de primeras y donde menos diferencia he notado entre usar o no usar los tornillos. Os dejo con un vídeo de la volea y pasamos al remate.
Llegamos al remate, al final tenemos una pala con una dureza media, un balance medio. Para mí la potencia que nos va a dar es estándar. Tanto en el remate plano como en el remate por 3 siento que es una pala que no se comporta mal, pero para mí hay un factor aquí que es bastante importante y es que la pala es más exigente de lo que yo me esperaba. Siento que es una pala que o le golpeas muy bien a la bola con esa zona de punto dulce o las sensaciones no van a ser tan buenas como con otras palas. Al final también decir que en comparación a la Metal Bond 3.3 normal, para mí esta da un poquito menos de potencia, esto se nota algo más sobre todo en el remate plano, pero como digo, quizás me esperaba que la pala fuera algo menos exigente de lo que realmente ha sido. Cuando no le golpeabas tan con esa zona de punto dulce, la bola subía bastante menos o la potencia que te daba no era tan buena en el remate plano. No digo que no sea potente, ya que al final cuando he golpeado con esa zona de punto dulce la potencia que me ha dado es buena, pero como digo, para mí la pala es algo más exigente de lo que yo me esperaba aquí en la zona del remate. Y por ejemplo, otra pala que puede dar una potencia similar y es bastante menos exigente es una Counter Veron. Os dejo con un vídeo del remate para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a mi conclusión final. Pasando con mi conclusión, lo primero de todo decir que es una pala que tiene un precio actualmente en torno a los 275 euros. Siento que es una pala que puede servir tanto para un jugador de derecha como para uno de revés que no sea tan ofensivo. Al final, si quieres una pala como la Metal Bond pero que te genere un poquito menos de rebote en ese ritmo rápido, esta versión Control va mejor en eso. Para que tengas una idea mejor en cuanto al tacto que tiene la pala, la podríamos poner a mitad de camino de lo que es una Vertex Hybrid, con ese tacto más seco que hay que empujar más la bola para que salga, y una ML10 Bahía, que es una pala que nos va a rebotar bastante más y nos va a ayudar mucho más en pista. Esta la podríamos poner un poco ahí en mitad de camino. En cuanto al tema de los tornillos, yo pienso que aquí en la zona del corazón realmente no nos aporta mucha variación más allá del peso. En cuanto al tema del balance tampoco hay mucha diferencia. Tengo que decir que la pala para mí se siente más cómoda, como he dicho, sin los tornillos o únicamente dejándolos de arriba, ya que así tampoco los vamos a tocar tanto como cuando tenemos todos puestos. Y me parece una opción de pala polivalente para aquellos que busquen una pala manejable, que tenga ese balance medio como mucho, que le aporte buen control sin mucho rebote en ese ritmo rápido. En ese sentido me parece una buena opción. Y en cuanto a las zonas de pista donde más me ha gustado la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de volea. Siento que aquí se siente bastante manejable tanto con tornillos como sin tornillos. Es una pala que me aporta muy buen control a ritmo más bajo, a ritmo más rápido. Lo único que he sufrido un poquito más es a la hora de los bloqueos, como he dicho antes, cuando le golpeas algo fuera. Ahí sí que notas que la pala despide un poquito menos de lo que te esperas en alguna ocasión. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. Siento que aquí en defensa a un ritmo bajo la pala tiene suficiente salida de bola como para que no se haga muy complicada, y en ese ritmo rápido nos aporta un buen control. Ahora bien, si eres un jugador que le gusta defender firme por abajo, para mí esta te va a absorber más el golpe que la Metal Bond normal. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Me ha gustado más sin los tornillos, la pala se siente más manejable y me permite acelerar un poquito más por arriba. Las sensaciones me han parecido mejores así. También me ha gustado que es una pala que sientes que no te exige mucho a ese ritmo medio-bajo para que la bola salga profunda. Algo que quizás aquí en la zona de víbora y bandeja he notado más que en otras zonas de pista y no me ha convencido tanto también ha sido el tema del puño, que al ser más corto para mí se siente un poquito peor. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Siento que la pala tiene una potencia decente, pero al final es una pala más técnica de lo que te esperas y esto hace que las sensaciones en el remate no siempre sean tan buenas. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Metal Bond Control 3.3. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.